Buenos días y a todo vapor, por supuesto, porque el tiempo apremia. El eje de esta intervención es analizar la violencia extrema versus la legislación penal. Porque todas estas dos convenciones, como también muchos documentos de mucha importancia para la región y documentos internacionales, uno puede decir que tampoco en la Constitución de 1994 pasó inadvertida brindar una especial protección al pleno goce de los derechos humanos en el 75-23 de las mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad. Es decir, estamos ante colectivos de una preferente atención constitucional y supranacional en relación, sobre todo en las convenciones, en dos derechos humanos ligados: la no discriminación y la violencia. La violencia es una forma de no discriminación y a su vez eso en el plano de la CEDAW, y en la Convención de Belén do Pará también enfocada sobre la violencia. La discriminación es una forma de violencia. Lo que interesa de estos documentos, de estas convenciones y documentos en materia penal, es que así como las convenciones colocan límites al poder represivo del Estado, concretamente la CEDAW en abolir toda la legislación penal discriminatoria en contra de la mujer, también tienen una clara directriz política criminal de punir, de sancionar todas aquellas manifestaciones de violencia y discriminación contra las mujeres. No hay duda que estas convenciones impactaron fuertemente en la legislación no penal y en las políticas de los poderes judiciales. Son sus manifestaciones más claras de este impacto, obviamente, la legislación de violencia doméstica, la legislación de violencia en contra de la mujer en formas más amplias, también la legislación electoral, que ha permitido a través de los cupos, digamos, el acceso de las mujeres a cargos electivos, abrir a la mujer espacios muy cerrados, como el ingreso a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales. No hay duda también que los poderes judiciales han emprendido, con la Corte a la cabeza, con la Defensoría General, con los ministerios públicos, oficinas como la Oficina de Violencia Doméstica, la Oficina de la Mujer. Hay programas de capacitación, estamos intentando mejorar las estadísticas, pero todo esto es en materias no penales. ¿Qué ha pasado con la legislación penal? Nuestra legislación la vamos a analizar aquí, en relación a la violencia extrema, podremos decir, tres planos si alcanzamos. Uno relacionado a la legislación penal contra la discriminación, el segundo plano al homicidio y a las lesiones, algunos aspectos dentro del homicidio y las lesiones, y luego también la violencia en materia de los delitos contra la integridad sexual. En materia de la legislación penal contra la discriminación, nuestra legislación penal acusa el impacto de otras convenciones diferentes a estas. Por un lado, la Convención contra el Genocidio impactó en el Código Penal a través de la inclusión en el homicidio agravado por el motivo de odio por discriminación, por odio por razones raciales o religiosas. La ley antidiscriminación, que es una de las primeras leyes del periodo democrático, y en ella impacta la Convención contra todas formas de discriminación racial, es decir, la Convención antisegregación, y contiene una agravante genérica de todos los delitos por odio o persecución por raza,
religión o nacionalidad. Esto agota la llamada criminalidad por odio en nuestra legislación penal. En ninguna de estas disposiciones está incluida la penalización del odio por género. ¿Qué ha ocurrido porque paradójicamente nuestra legislación antidiscriminatoria es discriminatoria, no incluye el odio por género? ¿Qué ha ocurrido en los proyectos legislativos? Vamos a tomar el anteproyecto de 2006 por su integralidad, ¿cierto? Y este anteproyecto de 2006 deja igual el homicidio, pero entre los motivos para la individualización de la pena y a raíz de la consulta pública del proyecto y de las peticiones de los organismos vinculados con la protección de los derechos de las mujeres, incluyó en la disposición en la que se regula qué circunstancias tiene que tener en cuenta el juez para individualizar la pena, el odio por género. Pero ese odio por género no se trasladó a la agravación del homicidio, de las lesiones o de otras formas de violencia. Hay proyectos en este momento en ambas cámaras del Congreso. Por un lado, hay dos proyectos, uno en la Cámara de Diputados, de los diputados Conti, Comelli, Tulio y West, que incorpora en el inciso cuarto del artículo 80, junto con el odio por raza o religión, también el odio por género. Y en el Senado, el senador Igonet, también. Por otro lado, hay un proyecto en diputados de legisladores varios, entre los cuales podemos mencionar a Bullrich, Michetti, de Narváez, es otro sector político, en el cual incluye también, como un nuevo inciso del artículo 80, la muerte de una mujer por un hombre por su sola condición de tal, siempre que se incluya ciertas circunstancias, entre ellas el odio o desprecio en razón del género de la víctima, o por otras circunstancias también. Razones de igualdad de trato abonan, digamos, para colocar la legislación penal antidiscriminación en línea con otras convenciones. ¿Por qué va a valer menos la CEDAW que las otras convenciones, si en definitiva, como dijera Zaffaroni, también en los homicidios misóginos, como en los homicidios homofóbicos, se trata de situaciones en que la víctima no vale por ser una víctima concreta, sino por pertenecer a un colectivo que recibe tratos de exterminio. Ese es un plano del análisis en esta, digamos, revisión desde las convenciones. Vamos a ir ahora al homicidio. El homicidio, desde luego, es una manifestación extrema de violencia. Vamos a ver ahora, digamos, otro versus. Vínculos legales versus vínculos afectivos en el homicidio. En nuestro artículo 80, inciso 1, se regula con las más graves penas del sistema penal al que mate al ascendiente, descendiente o cónyuge sabiendo que lo son. Sin embargo, este vínculo de cónyuge en la legislación no penal que se refiere a la violencia en contra de la mujer se ha abierto a otras relaciones afectivas, en el caso de la primera ley nacional contra la violencia doméstica, incluyendo las uniones de hecho. Y en la actual ley
Esto siempre va. Y en la actual ley nacional también se ha abierto a otros vínculos parentales. Y se ha abierto también no solo a las uniones, se ha expandido, digamos, a las relaciones de noviazgo y a las relaciones de pareja actuales o finalizadas, es decir, un espectro más amplio. Inclusive la legislación penal en materia de otras manifestaciones de violencia ha incluido otros vínculos legales. En este momento, en el Congreso de la Nación, existen proyectos y también el anteproyecto de 2006 incluía, junto con el cónyuge, el conviviente estable. Pero igual que con el componente discriminatorio, esta incorporación también se hizo por sugerencia luego de la consulta pública. Pero el conviviente estable es un concepto más propio de la legislación previsional. Que para la legislación previsional se exija cierta estabilidad en la convivencia es una cosa. Pero aquí, digamos, en la grabación, la estabilidad parecería ser no un elemento gravitante. En el Congreso, en cuanto a los proyectos más actuales, hay 4 proyectos, 3 en diputados y 1 en senadores. Todos estos proyectos coinciden en incorporar la pareja, aunque no sea actual. Y en cuanto a los datos estadísticos que, como dijo el colega, sabemos todo acá, son tan difíciles. Una investigación en Córdoba sobre los homicidios de mujeres entre 2005 y 2009, solo en Ciudad de Córdoba, 49 homicidios, el rango estadístico más alto correspondía a mujeres entre 31 y 40 años solteras. O sea que todo esto abona más a favor de una modificación del inciso primero, incluyendo también vínculos afectivos no legales en sintonía con la legislación de violencia y también un poco para revisar ciertos vínculos legales que están comprendidos en otras manifestaciones de violencia en la misma legislación penal y no incluidos aquí, lo que denota cierta incoherencia. En cuanto a un tipo agravado de homicidio en contra de la mujer, que no sea ni el de la criminalidad por odio, ni sea el homicidio por vínculos ampliado del inciso primero, podemos decir que en este momento en el Congreso también hay proyectos que están, digamos, los podemos agrupar en 2. 3 proyectos agravan cuando el homicidio sucede en un contexto de violencia de género. Hay 2 en diputados y 1 en el Senado. Aquí sería interesante porque algunos de estos proyectos mantienen el homicidio por odio y contemplan este homicidio aquí por violencia de género. Sería quizás interesante, si es posible, o por lo menos discutirlo, si sería necesaria una fórmula de definición legal de violencia de género. Porque en sintonía con las convenciones, en sintonía con el aporte de la victimología, que ha hecho mucho para visibilizar este fenómeno, que sea un poco preciso, y si eso sería o no útil, por lo menos discutirlo.